Hola, muy buenas. Hablemos de la meditación. De la meditación, de esa de la que no se habla tanto o de la que hay mucha información, pero a la hora de bajarlo en la práctica diaria, no, no sabemos cómo hacerla o no la tenemos tan presente. Se trata de la meditación en dinámico. ¿Eso qué quiere decir? Tenemos en nuestra imagen, en nuestro cerebro, la imagen de meditar sentados, sentadas, en una postura donde el cuerpo, sobre todo el tronco, está muy recto, donde tenemos las manos ubicadas de alguna manera, pero siempre sentados. Y muchas veces, por mi propia experiencia y por la experiencia que he tenido con mis alumnas, durante ese proceso de estar sentados, de conectar con la respiración, hay un torbellino de ideas, un torbellino de pensamientos en la cabeza y al finalizar la práctica hay la sensación de que no se ha meditado o de que lo que venían eran muchos pensamientos, ¿vale? Entonces, en muchas ocasiones, lo que hacemos es abandonar la práctica. Porque bueno, pensamos, nos sentamos 2, 3, 4, 5 veces y pensamos que, bueno, esto de meditar no va conmigo, porque imagínate, si en 5 minutos que me he sentado eh, hiperventilaba, así, se me aceleraba el corazón, venían tantos pensamientos que era como, a ver, ¿a qué pensamiento le presto atención? Pues bueno, es normal que después de pasado cierto tiempo quieras abandonar. Sin embargo, yo te voy a poner el ejemplo de los niños cuando están gateando. Y es cuando pasan del gateo a caminar, han pasado por un proceso donde se caen infinitas veces. Y tú a un niño no le vas a decir, no, no, abandona porque esto no es para ti. No, coño. Si realmente caminar es un objetivo, caminar es parte de la vida. Entonces, cuando tú realmente incorporas o te han dicho y de alguna manera resuena contigo que meditar es parte de tu vida, será parte de tu vida, entonces no puedes desistir. Eso sí, tienes que pasar por los pasos. ¿Cuáles son esos pasos? Como el niño, el bebé que de brazos, ¿vale? Pasa a estar en el suelo, a experimentar, a tocar, a arrastrarse. Hay niños que no gatean, ¿vale? Sino que se arrastran y luego se van comenzando a coger de las cosas para luego empezar a andar, a caminar. Lo mismo vamos a hacer nosotros con la meditación. ¿Qué sucede con la meditación? Yo te voy a hablar de mi experiencia de lo que pasó con la meditación al inicio, ¿vale? Y era, yo empecé un proceso personal. Ojo, no me estaba formando como profesora de yoga, sino estaba en un proceso personal de transformación a través del yoga con mi maestra de yoga. Y cuando comenzamos el proceso de la meditación, yo le decía, no puedo, no, cuando me siento a meditar vienen tantas ideas. Uno de los niños llora, a otro viene porque tengo que darle la teta, o sencillamente el que llora es porque tengo que darle la teta, el otro se acerca porque quiere jugar o lo que fuera. Entonces no encontraba ese espacio para mí, porque evidentemente, sobre todo cuando eres una mamá lactante, y sobre todo cuando eres una mamá lactante a, a demanda, pues en mi caso yo dormía 3 horas seguidas como máximo, ¿vale? Entonces porque estaba amamantando, porque atendía a mi otro hijo, entonces se me hacía muy desafiante realmente sentarme a meditar. Entonces, ¿qué hizo mi maestra conmigo? Me dio unas pautas. Las pautas son muy sencillas. Allá donde estás haciendo lo que estás haciendo, céntrate un momento antes de comenzar, yo qué sé, imagínate, vas a fregar los platos, ¿no? O una cosa automática. Imagínate que automáticamente vas a poner el lavavajillas, ¿no? Entonces, antes de iniciar, tomar conciencia de tu cuerpo, tomar conciencia de la respiración. Ahora lo podemos hacer. Inhala profundamente. Exhala por la nariz.
y lleva la atención sobre todo a tu pecho, ¿vale? ¿Por qué en el pecho? Porque vas a poder percibir el latido del corazón. A lo mejor de primera instancia no lo vas a percibir, pero sencillamente te vas a querer conectar con ese bombeo, ¿no? Con ese latido del corazón. A lo mejor está muy acelerado, a lo mejor comienza a calmarse. Bien, una vez que llevas la atención de la respiración al pecho, tienes la intención de estar presente. ¿Eso qué significa? Significa que si estoy lavando los platos, ¿vale? Estás presente. Otra manera de estar presente, ¿vale? Porque a lo mejor van a venir pensamientos y a mí me pasa muy seguido, es conectarme con un Villamantra, que son 2 sílabas en cada Villamantra. Y es al inhalar, mentalmente repetir so, S-O, so. Y al exhalar, repetir mentalmente ham. Entonces, inhalas so, exhalas ham. Cuando estás haciendo ese ejercicio, te vuelves al momento presente. No hay manera de que vengan pensamientos. Una vez que ya hayas basado esa parte del Soham, entonces estarás en estado de presencia. Bien, tenemos entonces el estado de presencia más el Soham, ¿vale? Conectada con la respiración en el pecho, con esa intención de sentir el latido del corazón. Entonces allí es donde realmente vamos a poder empezar a meditar. ¿Eso qué significa? Meditar no tiene más sentido otra cosa que es el estado de presencia, desde la amabilidad, sin juicio, ¿vale? Observando realmente, sintiendo la calma. Es muy importante que te plantees qué es para ti meditar, ¿vale? Si estás meditando porque es una moda, si estás meditando porque realmente has hecho alguna práctica y en algún momento de esa práctica has sentido que por 2 segundos realmente has sentido que estabas en paz, en calma, que tu mente no estaba en ese estado de bullicio, ¿vale? Tenemos que alimentar, fomentar ese estado. Ese estado no se encuentra de la noche a la mañana. Y si es así, fantástico, pero esto es lo que suelen decir la suerte del principiante. Entonces, lo ideal es, por ejemplo, yo te he dado el ejemplo de estar en casa para poder empezar a realizar la práctica. Pero ahora viene una segunda fase. Esa segunda fase es cuando sales a pasear, sales a caminar, ¿vale? Porque estás haciendo algunos cuantos kilómetros al día. Entonces, aprovecha esa rutina de caminar para entonces hacer ese proceso de meditación también. ¿Cómo se hace? Se hace abriendo primero los sentidos. ¿Eso qué significa? Pues a veces con la mirada desenfocar la mirada de un punto fijo al que vas para abrir el sentido de la visión, ¿vale? El oído, realmente vas ese día a ponerte como intención percibir los sonidos de una manera más atenta, ¿vale? Puedes tocar, imagínate que paseas por un bosque, que paseas por la playa o que paseas por tu propia ciudad, pero que hay sitios en que puedes tocar el entorno. Toca, siente las texturas, ¿no? Evidentemente es importante poder activar los sentidos. Conecta también con el sentido del olor, el aroma. Es decir, realmente haz una limpieza. Antes de salir a caminar, si lo haces por la mañana o lo haces por la tarde, antes de salir, haz una limpieza nasal, ¿vale? Para que entonces cuando vayas a trabajar el sentido del olfato, tus fosas nasales estén limpias y todo el sitio por donde circules, intenta percibir el olor. Si es el olor de los árboles, si es el olor de
de la madera o de una casa que es antigua, o el olor de la lluvia que cae, de la lluvia que ha caído y que te permite percibir esos olores de la lluvia después, de la tierra mojada después de llover. Ahora que estamos en una época donde transitamos del verano al otoño, pues empezar a percibir la diferencia, ¿vale? Del olor. Cuando hacemos esto, lo que estamos activando los sentidos. ¿Por qué te explico todo esto? Porque después lo que vamos a hacer es retraer los sentidos. Cerraremos los sentidos para entonces poder estar nuevamente en el centro. Pero para hacerlo, primero tienes que abrirlos. Tienes que haber experimentado la apertura de todos los sentidos. Entonces, yo, por ejemplo, te cuento, cuando voy a caminar, yo me conecto con esa intención de percibir todo aquello, mucho más allá de lo que normalmente pudiera hacerlo, porque sencillamente mi mente está distraída en los pensamientos, en aquello que no he hecho, o en aquello que no dije, o en aquello que quiero decir, o que me gustaría tener la conversación con tal, y entonces ahí me monto la película de qué le voy a decir, de qué me va a responder, de las imágenes. Entonces, en ese momento en que salgo a pasear, en ese momento en que hago esos kilómetros que hago diariamente, lo que hago es enfocarme en realmente estar presente, en observar los árboles, en sentir los pájaros, en sentir el olor del camino por donde transito, en observar a las personas, en, en simplemente estar presente. De eso se trata la meditación. Luego, cuando ya hemos entrado en esa dinámica, es cuando vamos a ir a la otra, a poder sentarnos, a poder retraer los sentidos, sentirnos en el pecho, sentir el latido del corazón. Y desde allí, entonces, es donde vamos a comenzar a sentir la intención de permanecer en quietud, desde ahí, desde ese espacio. Y ahí es donde comienza el proceso de la meditación. Espero que esto te pueda servir de ayuda de cómo está siendo mi proceso. Ojo, yo lo hago cada día como si fuera una cosa de, yo no saldría de casa, por ejemplo, sin lavarme los dientes, ¿no? Sin haberme lavado la boca. Pues evidentemente, cuando salgo de casa sin meditar, es como si me faltara eso, como si hay algo que me faltó, ¿no? Entonces, hay que hacerlo como un hábito. Cuéntame cómo te ha ido, si has podido hacer alguna de las prácticas, si esto te aporta valor, si quieres profundizar en algo más. Y bueno, vamos a ir avanzando un poquito más. Que tengas muy buen día. Chao.